interesante convocatoria realizada en esta jornada de fiesta para el derecho administrativo latinoamericano. En primer lugar, corresponde entonces agradecer muy especialmente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de las universidades, al Instituto René Chaput, que tengo el honor de integrar, de la misma universidad, a mi colega Luigi, el doctor Luigi, que me invitó para estas jornadas, y a ustedes que gentilmente me conceden vuestro tiempo y vuestra atención en este momento. Habiendo sucedido lo que sucedió, espero que estén todos bien, que no haya réplicas respecto a este inconveniente que han tenido. Yo que he tenido la oportunidad de muchas veces estar en Perú y especialmente en la Universidad de San Marcos, he visto cómo es la situación y realmente para los que no padecemos de estos fenómenos, es realmente conmovedor. El tema que nos convoca hoy es un tema que yo simplemente voy a presentar en mi calidad de especialista en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que atraviesa el derecho administrativo, que atraviesa todo el derecho en realidad, y que atraviesa el derecho administrativo en particular, y en este caso inclusive más que el derecho administrativo podríamos decir que de alguna manera atraviesa el derecho constitucional, en tanto vamos a hablar de un gobierno abierto y vamos a hablar de una administración abierta, y allí es donde aparece nuestra materia. Evidentemente que la disrupción tecnológica, que es antigua, que comienza prácticamente con esa gran actividad que tuvo el fundador de la informática, que descifró el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, inventando prácticamente la primera computadora. Estamos hablando de la década del 40 del siglo pasado, pero que evidentemente disrumpió muy fuertemente o se instaló muy fuertemente, especialmente en nuestros países, a partir de la pandemia, que es un hecho real. Así comenzamos a hablar del teletrabajo como una novedad, y era un tema bastante antiguo. En California del Sur, en la Universidad de California del Sur, se hablaba desde 1990 del teletrabajo. Lo mismo sucedió con los expedientes telemáticos o los juicios telemáticos y la administración telemática. Y este tema del gobierno electrónico, la administración electrónica y el gobierno abierto también es un tema antiguo que se desarrolla especialmente a partir del surgimiento y la universalidad o universalización de los elementos de tecnologías de la información y conocimiento, como son las TICs. Es un hecho, entonces, que el gobierno abierto, la administración abierta, el gobierno electrónico, son elementos relativamente antiguos. En esta materia, que insisto, atraviesa, en este tema que atraviesa todo el derecho administrativo y todo el derecho en general, existen especialmente diversos conceptos que hacen relación a precisamente a la materia, y que son anglicismos que siempre debemos tener en cuenta, porque está plagado de anglicismos, y debemos
tener bien presente a qué se nos hace referencia cuando se nos habla de determinados temas. Entonces yo simplemente en forma de presentación voy a hablar, por ejemplo, de que se habla de e-government, o sea, el gobierno mediante las TIC, se habla del e-government, y debemos diferenciarlo de lo que es el GovTech, o sea, el gobierno tecnológico, pero que en realidad está haciendo referencia a las startups, es decir, a las empresas, a las nuevas empresas tecnológicas que asumen riesgos muy importantes, son financiadas esencialmente por criptoactivos y que intentan precisamente propender a la administración electrónica. Debemos diferenciar, en primer lugar, qué entendemos por administración electrónica y gobierno abierto, o administración electrónica y administración abierta. Porque son conceptos que se utilizan en forma indiscriminada y que en realidad hacen referencia a situaciones evolutivas diferentes. Una administración electrónica es una administración en donde se utilizan precisamente las TICs para que las personas, los usuarios, los administrados, puedan comunicarse rápidamente con la administración mediante las plataformas correspondientes. Lo que sucede aquí es simplemente que el administrado se comunica con la administración mediante correos electrónicos, formularios, etc., para realizar y agilizar determinados trámites, determinados procedimientos. Todavía estamos en pañales en esos temas, en lo que tiene que ver con una instrumentación correcta. Siempre cuento esta anécdota porque me sucedió. Y voy, en determinado momento tengo que realizar una obra en mi casa, en realidad. Y me presento ante un organismo determinado a los efectos de hacerla como corresponde regularmente. Me dicen que tengo que agendarme para crear un usuario. Yo estoy en baranda, estoy allí. Entonces le digo a la persona, fantástico, deme la hora y el día. La persona me dice, no, solamente se puede hacer en forma electrónica, solamente se puede hacer por internet. Aquí nos trae otro nuevo problema, reciente lo que estoy diciendo, muy reciente, en una administración electrónica como la de mi país, que es muy desarrollada, que es precisamente el hecho de la reserva humana y el hecho de que todos necesitamos comunicarnos en algún momento con seres humanos y que estos trámites electrónicos deberían tener la opción de poder realizarse en forma presencial. Yo estaba allí, necesitaba simplemente que me diera un día y la hora nada más, un papelito donde me anotara el día y la hora. Bueno, fantástico, no, tuve que ir a una computadora a hacerlo. La persona que me atendió muy amablemente no tenía poder de decisión, me dijo, la página es amigable. Sí, la página es amigable para el que ingresa todos los días a la página. Por tal motivo, en ese sentido, estamos bastante en pañales. Pero redondeando, el gobierno entonces, la administración electrónica es aquella en la cual los administrados pueden comunicarse para realizar determinados trámites, procedimientos, en fin, etcétera, solicitar hora para el pasaporte, por ejemplo, en fin, etcétera, por intermedio de plataformas electrónicas. Ya la administración abierta es una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque la administración abierta es aquella administración en donde la persona puede comunicarse mediante estas plataformas que la propia administración le abre, le concede, ¿sí? En las páginas web,
pero ya no solamente para realizar trámites, sino también para realizar propuestas. Y allí nos trasladamos más fácilmente para comprender más rápidamente el tema a todo lo que tiene que ver con el gobierno electrónico y el gobierno abierto. No vamos a hablar del concepto de gobierno en sentido estricto y en sentido amplio, pero en sentido estricto todos sabemos que gobierno es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, justamente, el Poder Ejecutivo está ejerciendo funciones administrativas propias de nuestra materia. El gobierno abierto, entonces, es aquel gobierno que, mediante las tecnologías de información y comunicación y conocimiento, ¿sí? Las TICs, permite a la ciudadanía interactuar de tal forma de realizar propuestas, controles, etcétera, de lo que está sucediendo con el gobierno del que se trate. Ello es importante porque permite un trabajo integral, transversal y complementario entre los gobernantes que nos representan, entre esos funcionarios públicos que ocupan cargos, entre esos simples funcionarios públicos que nos representan y que ocupan cargos durante un periodo determinado y luego finalizan. Entonces nos comunican con ellos, podemos comunicarnos directamente con ellos y ese gobierno se vuelve de alguna manera transversal, en donde la ciudadanía realmente participa más allá de los institutos de democracia directa. Por intermedio de estos institutos que se establecen dentro del gobierno abierto o de la administración abierta, se logra un mayor fortalecimiento de la democracia y una mejor prevención y lucha contra la corrupción. Ese es el fin primario del gobierno abierto, de la administración abierta. No es un tema fácil, es un tema que además en determinados momentos ciertas personas, ciertos políticos, vamos a hablar claro, utilizan el concepto como que va a gobernar la ciudadanía y eso no es así. El gobierno abierto permite la participación activa, ¿sí? Mediante propuestas. Aquí en mi país, por ejemplo, existen presupuestos participativos según las zonas de una ciudad, presupuestos participativos según la zona de una ciudad, haciendo sugerencias, por ejemplo, de construcción de plazas, o de puentes, o de escuelas. Los ciudadanos que votan en esa zona hacen una propuesta al alcalde respectivo a los efectos de que éste decida. Es decir, en el gobierno abierto no decide cualquiera que no tenga competencia, sino que decide la persona elegida a esos efectos. Y este tema muchas veces se confunde y a veces se instala en la opinión pública elementos por los propios actores políticos que no son acordes con la realidad. El que gobierna es el que decide. La ciudadanía participa controlando la ejecución de las obras, la ejecución de los planes y realizando determinadas propuestas. El tema del gobierno electrónico, el tiempo pasa volando, voy 12 minutos aproximadamente ya. El tema del gobierno electrónico y del gobierno abierto, no del gobierno electrónico, ¿sí? El tema del gobierno abierto es un tema que ya está instalado hace un buen tiempo en nuestros países. Existe un organismo dentro de la ONU que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto.
Esta alianza para el gobierno abierto fue creada en el año 2011. 2011. Tiene ya 14 años, o va a cumplir 14 años. Fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su reunión 66. Esta alianza para el gobierno electrónico, que nuestros países integran, por lo menos los países, estoy seguro que integran los países del Cono Sur, me imagino que los demás países también lo deben integrar, los demás países de LATAM, de Latinoamérica también lo deben integrar, aunque tiene determinados requisitos para integrarse, que lo vamos a ver muy brevemente. Esta alianza para el gobierno electrónico es precisamente promover los gobiernos abiertos en nuestra realidad actual. Es una realidad actual en donde ha habido un evidente cambio de paradigma ya desde hace tiempo. Yo hoy les mencionaba que el fundador de la computación es Alan Turing, 1940 y algo, ¿sí? Que murió comiendo una manzana envenenada. Por eso Apple, el símbolo de Apple es una manzana mordida, ¿sí? En recordación y homenaje de Alan Turing. Entonces es un tema antiguo, pero evidentemente hoy día el cambio de paradigma es absoluto. Y esta alianza para el gobierno electrónico cuenta en estos momentos con más de 90 países integrantes. Y se va en camino a un aumento cada vez mayor. Lo importante para el tema de la alianza, para integrar la alianza de gobierno abierto, insisto, a veces confundo, cuando estoy hablando rápido, digo gobierno electrónico, es diferente a gobierno abierto, es siempre gobierno abierto. Yo estoy hablando de gobierno abierto en este momento. Un gobierno participativo, no decisivo, no de decisión, pero sí participativo. Lo más importante en este tema es que para integrar la alianza del gobierno abierto debe haber una propuesta, evidentemente, y deben existir compromisos concretos. Compromisos concretos que promuevan la transparencia y la participación de la ciudadanía en el ejercicio del gobierno. No en la decisión, pero sí en el ejercicio y en el control. Tema tan importante en el derecho administrativo. La contrastación de una actividad con la norma que la regula. Definición de control simple, pero rápida, simple, pero tal cual es. Contrastación de la actividad con respecto a lo que regula la ley. Entonces, compromisos concretos. Pero no solamente compromisos concretos, sino compromisos concretos que se deben cumplir en cierto periodo. Es decir, tienen una fecha tope de cumplimiento. Si estos compromisos concretos no son cumplidos, primero, si no se presentan, evidentemente no se puede ingresar a la alianza. Por otra parte, si estos compromisos concretos, con un tiempo definido, no se cumplen en plazo, es posible la expulsión de esta alianza para el gobierno abierto. Evidentemente existen diversos compromisos que se pueden adoptar mediante compromisos concretos que se pueden adoptar en un gobierno abierto. Es decir, un premio nacional de transparencia
para las administraciones estatales que realmente cumplan con esta condición de transparencia. Campañas de educación y de sensibilización de la ciudadanía en lo que tiene que ver con sus derechos, a los efectos de propender hacia el gobierno abierto. Un elemento clásico que además tiene muchos años ya a esta altura en lo que tiene que ver con el gobierno abierto es la ley de acceso a la información pública. Es decir, son leyes de aproximadamente principios de este siglo. Sí, en la primera década de este siglo, las leyes de acceso a la información pública en LATAM, en América Latina, son un clásico, ¿sí? Aunque ha habido un retroceso en ese sentido, porque muchas veces las excepciones al acceso a la información pública son muy grandes, son muy importantes. Me interesa, para ir finalizando, aunque todavía estoy en tiempo, pero respetando el tiempo de los demás y respetando el tiempo de ustedes, teniendo en cuenta además que cuanto breve vale doble, es decir, lo breve vale 2 veces. Lo importante es tener en cuenta en qué situación estamos en los gobiernos abiertos. En Argentina, en Uruguay, en Brasil, existen gobiernos abiertos, integran la alianza para los gobiernos abiertos, para la administración abierta. Pero ¿en qué etapa estamos? Evidentemente estamos en los inicios. Porque más allá de determinados planes, por ejemplo, yo conozco la realidad de mi país, más allá de determinados planes, como por ejemplo el que les dije, los presupuestos participativos en los barrios, ¿sí? Como decimos por aquí, en los barrios, en las zonas de la ciudad determinada, el dictado oportuno de la ley de acceso a la información pública, que aquí fue en el 2008, si no recuerdo mal, la 18.331 y no más modificativas, pero la ley madre es la ley 18.331. Estamos simplemente todavía en una etapa de implementación de este tema, teniendo en cuenta además que dentro de la realidad de América Latina no podría ser de otra forma porque los avances de la tecnología, si bien se han universalizado, han venido por lo menos hasta este momento de atrás. Ya ahora ya estamos igual que en otras situaciones, pero han venido de atrás. Entonces, nos encontramos con problemas con situaciones problemáticas como les acabo de decir, que yo la viví, ¿sí? En donde eso era simplemente una administración electrónica, no era abierta, yo no estaba opinando. Y sin embargo, ni siquiera estaba instrumentada la posibilidad de que la persona me diera por sí el día en el cual yo iba a poder realizar el trámite correspondiente. Creo que es importante que nosotros que nos dedicamos al derecho administrativo y al bien público, al bien general, al bien común, en nuestros ámbitos podamos hablar de este tema y ir propendiendo precisamente a que las personas que integran nuestra sociedad, nuestros educandos, y que ello vaya redundando justamente en esa enseñanza, en esa toma de conciencia de la posibilidad de que no solamente el ciudadano intervenga en un momento de las elecciones o eventualmente en un mecanismo de democracia directa, que también pueda intervenir mediante la presentación de proyectos, etcétera, y el debido control
que debe realizarse sobre los funcionarios públicos que transitoriamente ocupan cargos públicos. Reitero mi agradecimiento muy especial, el honor que me han conferido, que nos han conferido a todos en realidad, pero el honor que nos han conferido de integrar este instituto, y les envío desde aquí, desde el sur, un cálido y afectuoso saludo, esperando poder encontrarnos nuevamente a la brevedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor Rubén Flores, por habernos acompañado y ofrecido tan valiosa disertación. Esperamos que pueda acompañarnos en una próxima ocasión. Continuando con el programa.